Muy buenas tardes, mi nombre es Demetrio Tejeda, soy del grupo 304B de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. La presente exposición es de la materia Desarrollo Sustentable a cargo del docente José Isaac Zamora Morales. Les voy a explicar sobre lo que son los ciclos biogeoquímicos. Pues como sabemos, nosotros los seres vivos dependemos de cierta variedad de sustancias químicas pues para poder vivir. Los principales elementos químicos que necesitamos para la existencia de la vida son los famosos CHOMS: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el potasio y el azufre. Estos elementos químicos los utilizamos pues para crear lo que son nuestras moléculas como las proteínas, los carbohidratos o los lípidos. Bien, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Bueno, sabemos que los elementos químicos se encuentran pues principalmente a nuestro alrededor: el suelo, el aire, el agua. Nosotros a través de nuestros alimentos obtenemos esos elementos químicos. Después, por ciertas, podemos llamarle reacciones, o bueno, sí, reacciones, los devolvemos hacia la atmósfera. Entonces, los ciclos biogeoquímicos que tienen que ver con los ciclos que dan vida a los seres vivos son más que nada los caminos o aquellas vías por las que circulan precisamente estos elementos químicos, los CHOMS, y algunos compuestos de manera continua a través de los ecosistemas o entre los ecosistemas. Es decir, pasan una y otra vez entre los organismos y el ambiente. Por eso se le llaman ciclos. Estos ciclos biogeoquímicos los podemos clasificar en tres: ciclos sedimentarios, que son los que se encuentran pues en las rocas, en los sedimentos, como el ciclo del fósforo o el ciclo del azufre. Los ciclos gaseosos, obviamente como pues, por los gases, el ciclo de carbono, el ciclo del nitrógeno y el del oxígeno. Y finalmente pues el que conocemos, el ciclo del agua. Bien, voy a explicar uno de cada uno. Voy a empezar con lo que es el ciclo del fósforo, que pertenece a la clasificación de sedimentarios. Si es sedimentario, pues obviamente el fósforo se encuentra en lo que son en las rocas. ¿Cómo llega a nosotros? Bien, primero, el fósforo, por la erosión del suelo o por la lixiviación del suelo, llega a las raíces de las plantas. Estas raíces de las plantas, o el fósforo, pues es captado por las plantas, que le incorporan pues a sus moléculas. Estos productores, o sea, me refiero a las plantas, son consumidas por los herbívoros, pero a su vez los herbívoros son consumidos por los carnívoros. Estos animales herbívoros o carnívoros o cualquier otro de la cadena trófica, eh, sabemos que producen lo que son orinas y heces fecales. De este modo están devolviendo el fósforo al suelo. ¿De qué otra manera devuelven el fósforo al suelo? Bueno, cuando se mueren estos animales, los encargados de devolver el fósforo al suelo son los organismos descomponedores, como los hongos y las bacterias. Una vez que llega al suelo, otra vez estamos en el principio del ciclo. Nuevamente puede pasar a las raíces de lo que son las plantas y hacerse otra vez todas las etapas que ya mencioné anteriormente. Bien, en cuanto a lo que es el ciclo del carbono, las plantas toman de la atmósfera lo que es el dióxido de carbono, lo incorporan en compuestos químicos pues como la glucosa, para elaborar pues el almidón, la celulosa, etcétera. Estamos acá en los organismos productores, las plantas. Las plantas son consumidas por los organismos herbívoros y estos a su vez por los carnívoros. ¿Cómo devolvemos el dióxido de carbono a la atmósfera? Uno, a través de la respiración, liberamos dióxido de carbono. Dos, eh, cuando los seres vivos se mueren,
Los encargados de liberar dióxido de carbono a la atmósfera son los organismos descomponedores, porque estos degradan el esqueleto y devuelven dióxido de carbono. 3. A través de la quema de combustibles fósiles o de los incendios, estamos liberando también dióxido de carbono. Finalmente, el ciclo del agua. El ciclo del agua o la superficie del agua, por la acción de los rayos del sol, esta superficie del agua se evapora, se va hacia la atmósfera. Esta pues sabemos que es vapor de agua, porque llega a superficies altas y se condensa. ¿Por qué? Porque ahí pues la temperatura del ambiente es fría, entonces así que esas partículas de agua se condensan y se van juntando partículas y más partículas hasta que es así, digamos, una partícula grande. Cuando el aire ya no aguanta o ya no soporta el peso de esas partículas, las deja caer. ¿Y qué se produce? Pues esto, la precipitación, que es la caída del agua en forma de lluvia. Esta lluvia va a caer pues ya sea sobre los mismos océanos, sobre los ríos, las lagunas, sobre los volcanes, sobre la ladera de las montañas, etc. Y vuelve nuevamente al suelo, donde se puede filtrar y hacer pues como ríos subterráneos y nuevamente desembocar en lo que es los océanos, los ríos o algunas lagunas. Y nuevamente estamos en el origen del ciclo. Por la acción de los rayos del sol se puede volver a evaporar y todo esto se repite y se repite. Bien, esto es todo de mi parte. En resumen, estuve hablando sobre los ciclos biogeoquímicos, que podemos clasificarlos en 3: sedimentarios, que tienen que ver con que se encuentran en las rocas, en los sedimentos; los ciclos gaseosos, como el ciclo del carbono, del nitrógeno; y finalmente el ciclo del agua. Sería todo de mi parte. Que pasen una excelente tarde.